Que puede chocar grandemente sobre nuestras creencias y principalmente sobre el deseo del ser humano de decidir, porque eso es lo que siempre queremos hacer, hermano. Una y otra vez la palabra nos insta a confiar en el Señor para vivir nuestra vida, pero una y otra vez nosotros nos rebelamos y queremos hacer nuestra voluntad, como si pudiéramos escapar de la voluntad de Dios, así como Jonás. Pero también, como Jonás, nos damos cuenta muchas veces que es imposible escapar de la voluntad de Dios. Hoy vamos a meditar sobre los decretos de Dios. Algunos dicen los decretos, otros dicen el decreto, pero nosotros vamos a llamarle los decretos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos conocer al Dios que adoramos. Solamente así nuestro culto se vuelve racional. Si no conocemos al Dios que adoramos, si no conocemos a quién oramos, a quién alabamos, entonces nuestra adoración, nuestra alabanza es fanática. Y Dios no quiere fanáticos, Dios quiere cristianos que le conozcan y porque le conocen, le aman. Y porque le aman, le obedecen. Este es el deseo del Señor para su iglesia. Lastimosamente, en este tiempo, muchos cristianos no conocen a Dios. Porque estamos hablando de doctrina, estamos hablando de teología. Y a muchos les da roncha la teología o la doctrina. Y dicen, no, doctrina no, porque la doctrina divide, la doctrina es aburrida. Pero hermanos, cuando leemos la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina. No podemos ser cristianos sanos si no nos alimentamos con sana doctrina. En este tiempo, muchos hermanos que sinceramente buscan a Jesucristo, a veces no reciben esa comida, una comida saludable para alimentar su fe y para conocer más al Señor. Por eso es que la intención en este año es conocer más a Dios. Tendremos 12 mensajes a lo largo del año donde vamos a meditar y vamos a intentar conocer a Dios en sus atributos. El atributo, la perfección de sus atributos nos da esto que es el decreto eterno de Dios. Aquellas cosas que Dios ha determinado y que han de acontecer para su gloria, hermanos. Porque el Señor en la eternidad ha determinado todas las cosas que han de acontecer para su gloria. Así que este es el deseo de este mensaje en esta mañana. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguir, porque no podemos conocerle completamente. Recordemos, hermanos, que hay cosas que nuestra mente no van a poder dimensionar respecto a Dios por nuestras limitaciones. Somos seres limitados y Dios es un ser infinito. Por eso es que vamos a tener y vamos a encontrar doctrinas y verdades sobre Dios que no vamos a poder entender, pero eso no significa que sea ilógico. Que yo no entienda algo no significa que no sea lógico, significa que sobrepasa a mi entendimiento. Algo que es supralógico no es ilógico, y Dios es eso. En muchos aspectos, hermanos, Dios es supralógico, está por encima de nuestra capacidad de entenderle como criaturas. Pero allí es donde la fe, y allí es también donde los hechos nos ayudan a corroborar la verdad de Dios. Hay muchas cosas que tal vez no entendemos sobre Dios, pero lo practicamos y vemos en los hechos que es verdad de Dios. Y allí nuestro conocimiento crece un poquitito más sobre el Señor. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, es decir, fuera del tiempo.
Antes que cualquier otra cosa fuera creada, Dios preordenó todas las cosas, absolutamente todo, hermanos, para su gloria, todo lo que sucede. Y en cuanto al pecado, también determinó las consecuencias, las contingencias. Él ha determinado absolutamente todo. Dios no es un Dios que adivina, no. Recordemos las palabras de Isaías que dice: yo soy Dios como ninguno, que inicio las cosas después que las he terminado. ¿Por qué Dios conoce todo? No porque adivina, sino porque Él determinó lo que ha de acontecer, y por eso Él tiene ese conocimiento. Hermanos, cuando hablamos de esta voluntad de Dios, estamos hablando también algo que va asociado a su sabiduría. El Señor es poderoso, el Señor es eterno, y hizo un plan, por decir de una manera, donde define todo para que la gloria y la honra sea solamente para Él. Y en la eternidad se ha definido que la gloria y la honra sea puesta sobre la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Él es exaltado por sobre todo nombre y se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. A esto le llamamos, hermanos, el pacto eterno de redención. Este es el pacto eterno de redención que ocurrió en la eternidad, donde la Trinidad hizo este pacto para que la humanidad pueda ser redimida. Esto es lo que Dios hizo a favor de su iglesia. Hermanos, este plan es eterno, porque Dios es eterno. Y este plan no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no depende del hoy, porque Dios no necesita adivinar qué va a pasar mañana, porque Él conoce, porque Él lo ha determinado. Si no conocemos esto sobre Dios, muchas veces vamos a equivocarnos en nuestras prácticas cristianas. Hermanos, puede afectar nuestra oración. Un ejemplo práctico de cómo ignorar el decreto eterno de Dios es orar y decir: Señor, toma el control de esta o aquella situación. Cuando decimos esto, hermanos, esto es un error. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Cuando le pedimos a Dios que tome control de algo, estamos asumiendo que Dios es limitado y todavía no tomó control de algo. Pero, hermanos, Dios siempre tiene el control de todo. Y en estos tiempos vemos muchas personas que tal vez en un deseo de orar con mayor, no sabría qué decir, hermanos, con mayor poder, usan mucho la palabra yo decreto. Y cuando hablamos de esto, solo Dios tiene el poder para decretar que las cosas sucedan, sí o sí. Por dar un ejemplo, tenemos nosotros decretos de la presidencia de la República, cosas que los ciudadanos tienen que hacer. Pero que el presidente decrete algo no significa que todos van a obedecer, pero sí ha decretado y se tiene que hacer. Pero cuando hablamos de Dios, lo que Él ha decretado se cumple sí o sí para su gloria. Y lo que Él ha decretado no se cambia, absolutamente no se cambia, porque lo que Él ha decretado es sabio y es perfecto. Hermanos, cuando uno ora y dice yo decreto, está diciendo una blasfemia. Esa es una blasfemia, hermanos, porque se está haciendo igual a Dios, porque se cree con el poder de hacer que las cosas sucedan. Y no hay nada más triste, por decir de alguna manera, que algún cristiano se crea igual que Dios y decrete algo para que suceda. Son muchos los ejemplos que vemos de personas que dicen ser cristianas y que decretan
pero que sus decretos no se cumplen. Y al final pasan vergüenza. Al final pasan vergüenza. Cuando hablamos del decreto, también hablamos de sabiduría. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de decretar algo, porque no somos lo suficientemente sabios para decir o asegurar que lo que yo decreto que tiene que suceder ha de servir para todos y ha de cumplir el fin que yo deseo. Cuando hablamos de la oración, muchos son los que cometen este error, lastimosamente, hermanos. Y cuando reflexionamos sobre los decretos de Dios, podemos decir que estos no se cumplen, y aún la oración de Jesucristo pudo cambiar un decreto de Dios. Esto lo vemos en Getsemaní, hermanos, porque Jesús ora, nuestro Señor, Dios mismo, Él ora y dice: de ser posible, pasa de mí esta copa. Hermanos, porque el Hijo de Dios oró de esta manera, ¿cambió el decreto de Dios? No, hermanos. Porque en Isaías 53 dice: el Padre quiso quebrantarlo. Jesús ora en ese lugar y se identifica con nosotros, hermanos. Jesús en ese momento, Él ora para nosotros, para que nos identifiquemos con Él, para que veamos que Él es hombre completamente y que nos conoce, que nosotros en muchas oportunidades vamos a pedirle al Padre: cambia esta situación, por favor, cambia esta situación. Pero también Cristo, al pedir esto, no solo se identifica con el deseo de nuestro corazón, sino que también Él nos da la receta correcta en la oración. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Cuando Él dice: pasa de mí esta copa, se refiere a nosotros, hermanos, en la humanidad, porque nosotros siempre oramos así: pasa de mí esta copa, Señor, cambiale a esta persona, cambia esta situación, dame esto, dame aquello. Pero recordemos que para ser como Cristo también tenemos que decir: pero que se haga tu voluntad. Hermanos, Getsemaní nos recuerda que así como vamos a desear cosas y vamos a orar por ellas, así también tenemos que estar preparados para la voluntad del Padre. Tenemos que estar preparados para que lo que estamos pidiendo no vaya a cumplirse y se haga lo que Dios quiere, lo que Dios ha establecido. Y si se hace lo que Dios estableció, entonces tenemos que estar contentos, porque lo que Dios permite, lo que Dios hace es bueno, es bueno. Por eso, hermanos, a veces vas a orar de esta manera y vas a decirle: Señor, tengo este temor, no quiero esto, no quiero aquello. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto a decirle también: Señor, pero si es tu voluntad que ya no esté, si es tu voluntad que se vaya, si es tu voluntad que se quede, si es tu voluntad que parta, eso lo dejamos en las manos del Señor y pedimos que nuestro corazón esté preparado para su voluntad. Amén. Creo que esto causa mucho temor en el corazón del cristiano, porque cuando oramos y pedimos algo a Dios y le decimos al final: pero que se haga tu voluntad, creo que esa es la frase que más temor en nuestro corazón siembra. ¿Por qué? Porque a veces no queremos que se haga la voluntad de Dios, a veces queremos que se haga nuestra voluntad. Pero hay algo, hermanos, que tenemos que entender: por más que oremos, ayunemos, y por más que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo que Dios ha establecido no va a cambiar. Eso no va a cambiar, hermanos. Cuando el Señor le dijo a David: el hijo que tuviste con Betsabé va a morir, David ayunó, David oró, se arrepintió. Pero eso ¿cambió el parecer de Dios? No, hermanos. Porque cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es
no. Y eso tenemos que entenderlo. David entendió esto y pensaron que él estaba loco, porque al decirle, murió tu hijo, él se levantó, se vistió, comió y volvió a sus actividades. Él sabía que cuando Dios dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Por eso él dijo, quizá el Señor cambie de parecer. Pero hermanos, tenemos que entender de que ningún esfuerzo nuestro puede cambiar la voluntad de Dios. Ahora, en esta parte uno dice, pero ¿de qué me sirve a mí entonces orar si ya todo se va a cumplir? ¿De qué me sirve a mí venir a la iglesia si ya todo se va a cumplir? Si Dios ya estableció todas las cosas. Hermanos, así como Dios estableció todas las cosas, también estableció la forma, el medio por el cual han de proveerse para el cristiano las cosas que necesita. Así como Dios estableció aquellos que le han de conocer, así también Dios estableció que han de ser llamados por la predicación del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Y así como Jesucristo dice que Él que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a terminar, así también estableció. Y si leemos en Efesios, dice que la iglesia y los pastores y los maestros están para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios decretó, preordenó que seamos llamados, pero así también preordenó que ese llamado fuera por medio del Evangelio. También ha sido preordenado que crezcamos y que nos presentemos delante de Él sin mancha y sin arruga, pero así también preordenó que esto suceda en medio de la comunión de los santos y por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces podemos decir, sí, así como yo fui llamado por el Señor desde antes, así también el Señor ha puesto los medios, la iglesia, la santidad, la palabra, la oración, el ayuno. Todos esos son medios que Dios ha establecido para que vos, para que yo podamos crecer en Cristo. Por lo tanto, no es bíblico creer en los decretos, pero también quedarnos en casa y no venir más al culto. Porque hermanos, Dios también preordenó cómo es que tenemos que crecer. Amén. Vamos a ver entonces, ¿por qué, hermanos, es importante conocer estos decretos? Porque hay resultados para cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Hay resultados de esta doctrina. Vamos a ver primeramente los nombres que tiene la Escritura. Ahí tenés en tu bosquejo y dice sus consejos. Hechos 2:23, y vamos a leer lo que está en Hechos 2:23. ¿Cómo le llama la palabra? Hechos 2:23 dice así: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cuando hablamos de su consejo, hermanos, esto quiere decir que son sabios, porque cuando hablamos de consejos, estamos hablando de sabiduría. Dios sabe y hace en el momento justo lo que se debe de hacer. Ese es el consejo de Dios. Dios hace porque Él sabe qué es lo mejor. Pero así también cuando hablamos de los decretos de Dios, lo conocemos como su voluntad. Si nos vamos a Efesios capítulo 1 versículo 9, un poco más adelante, 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando, hermanos, de que Dios no está bajo la sujeción ni autoridad de nadie. Dios es libre. Él no admite ningún tipo de presión.
Dios no puede ser presionado por nadie para hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y no hay nadie que tenga mayor sabiduría y mayor poder que Él para presionarle a hacer algo. Estamos hablando, hermanos, de que nadie puede intentar o puede pretender torcer el brazo de Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque Él tiene sabiduría, Él sabe lo que se tiene que hacer y Él puede. Su voluntad nunca puede resistirse. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos llama, aunque toda la vida le hayamos dicho no, cuando llega ese momento, lo único que nos resta decir es sí. Lo único que nos resta decir es sí. No podemos darle órdenes a Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces, también en la palabra nos dice en Efesios, y ahí en el capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La palabra también le llama el consejo de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él hace de acuerdo a su sabiduría. Por eso, hermanos, cuando sucede algo que nosotros oramos para que no suceda, podemos estar tranquilos. Porque si yo pensé que eso no era sabio ni no era bueno, pero sucedió en mi vida, es porque Dios ha considerado que eso es sabio y que va a ser bueno. Entonces, ahí es donde yo puedo decir, yo no quería, Señor, pero permitiste, hiciste, entonces estoy tranquilo. Yo creí que no iba a ser bueno para mi vida, pero si vos permitiste, Señor, estoy tranquilo, porque va a ser bueno, sea cual sea la situación. Un accidente de tránsito, gracias, Señor. No sé qué se evitó por medio de esto que me parece terrible ahora, pero algún día vamos a conocer todo. Esa es la promesa del Señor. Y vamos a darnos cuenta y de aquellas cosas que tanto nos quejamos en nuestra vida cristiana y situaciones que a veces nos hicieron renegar de cierta manera de nuestra fe y decir, ¿por qué si yo hago todo lo que Dios me pide, me suceden estas cosas? ¿Por qué es que me pasan las cosas que yo no deseo? Aquel día vamos a darnos cuenta y vamos a dar gracias de que nos sucedieron esas cosas, porque esa fue la voluntad sabia de Dios que nos libró, hermanos, y que cooperó para bien. Amén. Por eso es que el cristiano ya no puede quejarse, porque lo que Dios permita, sea agradable o desagradable, siempre va a ser para nuestro bien. Amén. Ahora, cuando hablamos de estos decretos, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo son estos decretos? Vamos a ver, primero son eternos. Dios, hermanos, y vamos a Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11 dice así: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, los decretos de Dios fueron establecidos en la eternidad, fueron hechos fuera del tiempo. Es decir, ¿cuándo existieron los decretos de Dios? Y la única palabra que podemos usar es siempre. No podemos entender esto, pero siempre existieron, siempre estuvieron allí y no dependieron de nuestra voluntad o de nuestros hechos. No, hermanos, lo que Dios estableció, lo estableció porque Él quiso, ¿sí? Porque Él quiso. Ahora, Dios no estaba atento a lo que podía acontecer. Dios no adivinó nada respecto a nuestras vidas para llamarnos, sino que Dios así lo quiso, por el puro afecto de su voluntad, porque Dios nos amó aún antes de hacer algo bueno o algo malo.
cuando vemos en el capítulo 9, dice, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, creer que yo soy cristiano hoy porque yo decidí seguir a Cristo es una ilusión. Yo no decidí seguir a Cristo. Es más, yo decidí huir de Él todos los días. Yo decidí olvidarme de Él para hacer lo que yo quería. Pero Dios lo decidió así en la eternidad. Y cuando Él me dijo, ven, tuve que hacer como aquellos pescadores cuando escucharon a Jesús y dejaron todo y le siguieron. Por lo tanto, decir, he decidido seguir a Cristo, suena bien, pero realmente fue Él el que decidió que le siguiésemos. Por eso, lo que somos hoy no es nuestro mérito. Lo buen cristiano que yo soy ahora no es mérito mío, es la obra de Dios y es la voluntad de Dios en mí. Por lo tanto, el que ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Él hizo todo, hermanos, y Él va a completar la obra. Amén. Ahora, estos decretos también son sabios. Dios ha planificado todo con los mejores fines posibles. No hay una mejor forma de hacer las cosas ni un mejor tiempo que nosotros podamos pensar. Solamente el Señor. Por eso es que en nuestra vida cristiana vamos a llevarnos sorpresas como justito, esa es la palabra, ¿verdad? Mira vos cómo hizo el Señor, de allá, de diferentes lugares, y Él ordenó todo para que en cierta hora, en cierto momento, podamos nosotros recibir una bendición. Y esto, hermanos, es algo que escapa totalmente a nuestra posibilidad de entendimiento. Podemos ver solamente una circunstancia, ¿sí? Podés vos experimentar y investigar cómo es que llegó esa bendición y hablas un poquitito, te enterás de una parte, de otra parte y cómo se fueron dando. Esta persona habló con otra, esta escuchó en tal parte y este le habló a otro y luego ocurrió o se proveyó lo que vos estabas necesitando y te quedas maravillado. Pero hermanos, esa es solamente una parte, porque todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre respecto a la creación y a los hombres y a los ángeles, Dios ha preordenado. Nuestra mente, hermanos, no puede entender esto. No podemos entender cómo es que todas las acciones de todo el mundo están interrelacionadas unas con otras para que ocurra la voluntad de Dios y que lo que ocurra sea para gloria y honra de su nombre. Y que todo eso fue definido en la eternidad antes de que todas las cosas pudieran existir. Por eso, hermanos, entender esto nos hace contemplar a un Dios tan pero tan grande. Y nos hace ver que este Dios tan pero tan grande, tan sabio, tan poderoso, que se fije en nosotros, simples mortales, pecadores, nos hace saborear la gracia con mayor deleite. Contemplar la grandeza de Dios y darnos cuenta de nuestra pequeñez nos hace darnos cuenta del gran privilegio de ser llamados hijos de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, no solamente son sabios, sino también estos son libres. Y como una y otra vez estoy enfatizando, a Dios nadie le puede presionar. No podemos presionarle a Dios. Nos vamos a Isaías capítulo 40. Vamos a retroceder en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 40, versículos 13, 14. Dice así la palabra del Señor: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
Por eso es que los consejos de Dios, los decretos de Dios son libres. Hermanos, nadie está por encima de Él como para presionarle o como para dirigirle en cuanto a su voluntad. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer, hermanos? Solamente podemos someternos. Eso es lo que queda para nosotros. Porque muchos van a decir, entonces vos crees que Dios ya preordenó todo y vos sos un robot. Sabemos que no somos robots, es totalmente diferente. Porque Dios nos dio emociones, intelecto, imaginación, pero ¿para qué? Para deleitarnos en las perfecciones de Dios. Un robot no se deleita en su creador, pero Dios nos dio esa libertad y nos abrió los ojos, y por medio del Espíritu Santo nos enseña para que podamos conocerle y deleitarnos en Él. Deleitarnos como Dios es tan sabio que ha preordenado todo para su gloria, y dentro de ese propósito estoy yo, aunque no lo merecía. No puedo presionar a Dios, nadie puede presionarle. Solamente podemos pedirle que se haga su voluntad. Y que cada uno de nosotros, hermanos, estemos dispuestos a obedecerle. Por eso también estos decretos son absolutos e incondicionales. Absolutos e incondicionales. Isaías 46:10 dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Perdón, hermanos, 46:10. Ese no era el texto. 46:10. Dice: Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Él no va a hacer lo que vos querés, a menos que tu deseo sea su deseo. Amén. Dios no va a hacer tu deseo, a menos que tu deseo sea su deseo. Y muchas veces, hermanos, nosotros deseamos lo que es totalmente contrario al deseo de Dios. Ese es nuestro corazón. Así somos nosotros. Vivimos deseando las cosas que Dios no desea. Y a veces tomamos ese versículo y dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y pensamos que si venimos a la iglesia y la alabamos y cantamos y nos alegramos y nos deleitamos, te va a dar tu casa, tu auto, vas a pasar ese examen tan difícil, vas a hacer prosperar tu empresa. No, hermanos, ese no es el deleite del corazón que el Señor espera. Dice: te concederá las peticiones de tu corazón. Yo te voy a decir algo: el que se deleita en el Señor, lo único que quiere es seguir deleitándose en Él, ¿sí? Si vos querés deleitarte en el Señor para conseguir una casa, quiere decir que tu deleite no está en el Señor, está en la casa. Querés hacer un trueque. Si tu deleite, cuando habla de deleite, lo que vos querés es un auto o un novio o una novia, quiere decir que tu corazón no está deleitándose en el Señor. Porque el que se deleita en el Señor quiere seguir deleitándose en Él y conociéndole más y gozando más de Él y gozar de Él para siempre. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón, examinarlo todos los días, hermanos. Todos los días. ¿Por qué? Porque Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y en cualquier momento, hermanos, nuestro corazón se desliza hacia deleites que no son el deleite del Señor. Así como son absolutos e incondicionales, entonces podemos decir que, hermanos, no es si queremos seguir a Cristo. Si Dios quiso, aunque sea el ateo más radical,
aunque sea aquel que en este momento reniegue completamente de Dios y blasfeme su nombre, cuando llegue el momento, voy a ser un creyente que así como me manifesté en contra de él, así mismo también voy a defenderle a él. Eso pasó con el apóstol Pablo. Él primero estaba persiguiendo y luego terminó perseguido. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y podemos decir en este punto, pero ¿y por qué? ¿Por qué, Señor, algunos te conocen y otros no te conocen? Porque algunos se preguntan eso y dicen, pero Señor, ¿por qué? Y aquellos que se hacen esta pregunta y dicen, ¿por qué Dios determinó, preordenó, predestinó a aquellos que han de ser salvos? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Quiero leerles lo que está en Romanos capítulo 9. Y abrimos en Romanos capítulo 9, que es la respuesta que da el Señor. Y dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? Esto es lo que dice, hermanos. Dios preparó vasos para mostrar su ira, y Dios preparó vasos para mostrar su misericordia. Si querés, podés quejarte en contra del Señor y decirle, ¿por qué, Señor, a mí me salvaste y a los otros no? O podés darle gracias de que no sos uno de esos vasos de ira. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos quiénes son vasos de ira y vasos de misericordia. Vos no podés decir, ese se va a salvar y el otro no. ¿Saben qué es lo que podemos hacer, hermanos? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Porque así como Dios ha determinado, ha preordenado a aquellos que han de ser salvos, así también Dios ha determinado que sean llamados por la predicación. Entonces, esta doctrina no es que va en contra del evangelismo. No, hermanos, esto anima el evangelismo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo predico, sí o sí alguien va a venir a los pies de Cristo. No es que estoy predicando a ver si alguien decide seguir a Jesús. No, hermanos, ahí ya están aquellos que tienen que seguir a Cristo, pero falta que escuchen la buena noticia. Entender el decreto de Dios nos hace evangelistas, ansiosos por predicar el Evangelio, porque mi palabra, la palabra de Dios, el Evangelio, nunca va a quedar sin fruto. Siempre va a haber fruto de salvación, sea el lugar donde se predique, sea el lugar que sea, hermanos, siempre va a haber fruto de salvación. Amén. Ahora, ¿qué tiene que producir esto en nuestros corazones? Y con esto estoy terminando, hermanos. Primero que nada, paz. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, vos siempre estás conmigo. Aunque esté pasando este momento difícil, yo estoy seguro, vos estás conmigo. Y aunque sea difícil la situación, aunque sea grande la necesidad, aunque sea grande el temor, aunque sea terrible la duda, tú estás conmigo, Señor. Porque a pesar de mi humanidad, tu decreto se va a cumplir. Porque a pesar de mi pecado, tu voluntad se va a cumplir. Y si tu voluntad ha sido llamarme y santificarme,
A pesar de lo terrible que sea la lucha, allí estás tú, Señor. Y aunque hoy me sienta solo, allí estás tú. No es que no estés, es que yo no estoy creyendo lo que dice tu palabra. Ese es el mayor problema que tenemos, hermano. No creemos lo que la Biblia nos dice sobre el Señor. Él está allí. Yo no sé cuál sea la situación que te quebrante, pero la Biblia dice que el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor está contigo. Y hermanos, también esto nos da seguridad. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por más que la situación sea totalmente inesperada y te veas sin recursos para responder, acordate, todo va a cooperar para bien. Dios tiene el control. Él no te va a desamparar. Él te prometió y Él va a cumplir. Él va a cumplir, hermanos. Por lo tanto podemos tener paz, por lo tanto podemos tener seguridad, porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Y lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir. Amén. Y también podemos tener consuelo. Consuelo, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo paso es para gloria de su nombre. Todo lo que yo sufra, entonces es para gloria de su nombre. En las bienaventuranzas dice, si te acusan, si te persiguen por seguirme, tenés que sentirte bienaventurado. Grande es tu galardón allá en los cielos. Grande es tu galardón allá en los cielos. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Es que a veces nos olvidamos, hermanos, que todo es para su gloria, todo es para su honra. El cristianismo no tiene que ver con mi vida, tiene que ver con su gloria. Tiene que ver con su gloria. ¿Qué preferís, hermano? ¿Vivir bien o glorificar su nombre? Si vos me decís vivir bien, vos no sos cristiano. No entendés lo que es el cristianismo. Si yo te digo, ¿querés vivir bien o glorificar el nombre de Dios? Y yo te puedo asegurar que el Hijo de Dios te va a decir, yo quiero glorificar el nombre de Dios, aunque duela, aunque cueste. Yo quiero glorificar su nombre. Para eso vivimos, hermanos. Y termino con este versículo que está en Romanos, capítulo 11, versículo 36. En cuanto al consuelo, Romanos 11, 36. Cuando pasemos por momentos difíciles, cuando no entendamos lo que sucede alrededor nuestro, y cuando, hermanos, estemos sufriendo y no le encontramos sentido a lo que estamos pasando, recordemos esto: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Todo es para Él. Y si he de sufrir para darle gloria, bienvenido sea. Pero si he de pasar bien para darle gloria, también bienvenido sea. Pero siempre lo primero es su gloria, antes que mi vida. Amén. Oramos y damos gracias al Señor.